a los que no puedan concurrir ahora o se incorporen más tarde puedan, digamos, tener disponible el audio. Hoy nos toca tratar un tema referido a la eficacia de las decisiones sociales, o sea, referido en parte. Lick, ¿me escucha, Lick? Hola, Lick, ¿me escucha? Yo sí te escucho, Tony. No sé si será mi señal, Lick, pero a usted no le escucho, no le escucho nada. Le escucho bien, no le logro distinguir lo que está expresándole. Los demás tienen el mismo problema. ¿Me podrían indicar, por favor? Sí, Lick, no se entiende muy bien. Se escucha cortado. Lick, yo le propongo algo, Lick, si quiere mejor de la clase desde un teléfono, Lick, creo que con el internet y no proyecte diapositivas, creo que es preferible escucharle bien el audio a que veamos láminas. Láminas las puede subir a Canva. Bueno, es mi idea, mi opinión. De hecho, ya de proyecto. No se escucha. ¿Me escucha? No, Lick, fíjate que no se escucha y está teniendo problemas el video. No vemos láminas. Hola. Hola. Se congeló, creo.
Hola, buenas tardes nuevamente. No sé si ahora me escuchan. Hola. Buenas tardes, Lick. Sí, se le escucha mejor. Bien. Bueno, disculpen ustedes, pero francamente no sé qué pasa con esta señal. Y les decía, mejor dicho, vamos a empezar. Por lo menos espero que se pueda quedar introducido este tema de la ejecución forzosa. Aquí solo vale que recordemos un principio del cual yo he insistido quizás hasta la saciedad con ustedes, y es el principio de protección jurisdiccional, que tiene anclaje normativo en el artículo 2, inciso primero de la Constitución, y el artículo 1 del Código. Ya que ese principio de protección jurisdiccional tiene 4 manifestaciones. Y una de esas manifestaciones, la última, en orden cronológico, sería la última, es la eficacia de las resoluciones judiciales. Pues bueno, el mecanismo para hacer efectivo esa eficacia de las resoluciones judiciales, el mecanismo procesal que sirve para ello, se llama ejecución forzosa. Si la sentencia declara que alguien tiene un derecho o que tiene la carga de una obligación, la sentencia por sí misma, por sí sola, no tiene idoneidad para hacer transformaciones en el mundo real, en el mundo físico. El mecanismo para que esa sentencia, digamos, proyecte o tenga sus efectos en el mundo real, se llama ejecución forzosa. Y la ejecución forzosa está al servicio de la eficacia de las resoluciones judiciales, que es uno de los componentes del principio. Como les dije, que ese principio permea, cubre, cobija, arropa a todo el proceso jurisdiccional desde su inicio hasta su finalización. Nosotros estaríamos en la finalización con el tema de la ejecución forzosa. Así, el principio de protección jurisdiccional se pone de manifiesto al inicio del proceso, cuando se presenta la demanda, cuando se emplaza el demandado para que pueda comparecer a defenderse sin hacer interpretaciones ritualistas o formalistas de esas alegaciones iniciales. Luego se sigue manifestando en todo el desarrollo del proceso, en su segunda manifestación, que sería el derecho a obtener una resolución fundada en derecho y congruente, o que también se llama el derecho que tenemos a que se nos resuelvan las pretensiones y oposiciones a través de un proceso constitucionalmente configurado. Y luego va a seguir manifestándose ese principio de protección jurisdiccional en su tercera vertiente, que sería el derecho a hacer uso de los recursos legalmente previstos. Para ello, nosotros hemos pasado estudiando la revocatoria, la apelación y casación. Y últimamente estudiamos de manera muy limitada, digamos, un proceso jurisdiccional llamado revisión de sentencias firmes, que aunque esté ubicado allí en la, digamos, en la parte referida a los recursos, no es recurso, sino que es un auténtico proceso de revisar la cosa juzgada de una sentencia emitida en un proceso anterior diferente. Pues ahora vamos a ir a la cuarta manifestación, a ese tema de la eficacia, del cual la ejecución forzosa es instrumental.
La ejecución forzosa es un instrumento que sirve para hacer eficacia a las resoluciones judiciales, y la eficacia de las resoluciones judiciales es parte de la protección jurisdiccional, y la protección jurisdiccional se realiza a través de un proceso, y ese proceso es una herramienta que utiliza el juez, y ese proceso es un instrumento al servicio de los derechos de las personas, con lo cual llegamos a decir que, por lo menos normativamente hablando, se cumple aquel ideal del artículo 1 de la Constitución, que establece que el Estado es instrumento, el Estado y sus instituciones, obviamente, es instrumento al servicio de la persona humana, en este caso los derechos de la persona. Eso es, digamos, como una idea fuerza que ustedes tienen que tener pendiente, que cuando estamos hablando de ejecución forzosa, estamos hablando de la cuarta manifestación del principio de la protección jurisdiccional, que es justamente la eficacia de las decisiones judiciales. La norma según la cual ustedes me interrumpen cuando lo deseen sigue vigente. Así es que en cualquier momento que tengan preguntas o intervención me lo hacen saber. Solo corroborar, porque estoy más dubitativo ahora, solo corroborar si me están escuchando. Me vuelven a indicar, por favor. Se escucha bien claro. Excelente, muchas gracias. Ok. Bien. ¿Qué es la ejecución? Sería lo primero que nos deberíamos de preguntar. ¿A qué se refiere la ejecución? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ejecución en el ámbito del proceso civil y mercantil? Pues bien, la ejecución, digamos, implica el acto de perseguir los bienes económicamente valuables para que esos bienes sirvan de pago a las deudas de su titular. Es decir, que la ejecución forzosa es un mecanismo que persigue los bienes del deudor para que éste pueda pagar las deudas que tiene, cuando no lo ha hecho de forma voluntaria, ¿verdad? La ejecución solo procede, por eso se llama ejecución forzosa, cuando el ejecutado, perdón, cuando el obligado, el deudor, y cuando digo deudor no me refiero solo a aquel que, digamos, está obligado a cumplir una obligación de dar una determinada cosa, sino que pues, deudor en su sentido amplio, aquel que está obligado a realizar una prestación de hacer, no hacer o de dar, cualquiera de ellas. Esto tiene vinculación con el denominado derecho de prenda general, que es una institución de derecho civil que está ya por el artículo 2212 del Código Civil, según el cual los deudores responden por sus deudas con todos los bienes presentes y futuros. Está claro que la ejecución se sigue contra un deudor, porque este deudor, por cierto, que tiene que constar en un título de ejecución, que luego vamos a ver de qué va eso. Si el deudor que consta en el título de ejecución no cumple voluntariamente con la obligación, entonces se genera el mecanismo de la ejecución forzosa y tiene por finalidad la ejecución, digamos, perseguir, ubicar, asegurar elementos patrimoniales, entiéndase bienes, de ese deudor, para con ellos satisfacer los derechos de créditos del acreedor, que en este caso sería un ejecutante. Cuando hablamos de ejecución, podríamos decir en términos
si queremos más simples, hacer referencia al mecanismo que tiene un acreedor para forzar al deudor a pagar sus créditos. Para forzar al deudor a pagar su crédito. Vean, siempre estamos hablando de que ese mecanismo lo que busca es, lo que tiene por finalidad es asegurar, aprender, si es necesario, de cualquier naturaleza, siempre que sean valuables económicamente y obviamente con las limitaciones que imponga la ley, que sirvan esos bienes para que el deudor cumpla sus obligaciones y el acreedor logre la satisfacción de su crédito, de su derecho a crédito. La ejecución forzosa es un procedimiento también, ya veremos que no es un auténtico proceso separado, eso solo se los recuerdo que yo les dije en más de una ocasión. El proceso tiene dos grandes fases, la fase de conocimiento, fase de cognoscitiva, fase de juzgamiento, cualquiera de las formas que se le llamen, nos estamos refiriendo a lo mismo. La fase de conocimiento, la fase de juzgamiento, y la segunda gran fase es la fase de ejecución, que es en la que nos vamos a ubicar nosotros. Esas dos grandes fases del proceso están reconocidas expresamente en el artículo 172 de la Constitución, según el cual corresponde a los jueces que integran el órgano jurisdiccional juzgar, fase de conocimiento, y hacer ejecutar lo juzgado, fase de ejecución forzosa. Pues la fase de juzgamiento dijimos que tiene tres niveles. La primera instancia, que pueden ser procesos declarativos comunes o procesos declarativos abreviados, y los procesos especiales también tienen su primera instancia. La segunda instancia, que en nuestro caso vendría representado por la apelación, y el tercer grado de conocimiento, que sería el recurso de casación. Todos esos tres niveles están en la primera instancia. Perdón, todos esos tres niveles están en la fase de juzgamiento. Resulta ser que la sentencia va a quedar firme en cualquiera de esos tres niveles. En cualquiera. Puede quedar firme en primera instancia, puede quedar firme en apelación, puede quedar firme en casación. En cualquiera de los niveles que quede firme, y si el obligado por la sentencia no cumple voluntariamente las obligaciones que en esa sentencia se le imponen, entonces el victorioso, usando terminología tradicional, el victorioso puede hacer uso del mecanismo de ejecución forzosa para que el deudor obligado cumpla con esas obligaciones aún en contra de su voluntad. Pero siempre estamos hablando del mismo proceso. Un proceso que se divide en esas dos fases. Técnicamente, desde el punto de vista procesal, no estamos hablando de un proceso diferente cuando se inicia la ejecución. Seguimos hablando del mismo proceso. Por eso les decía que la ejecución es un procedimiento. Efectivamente, los procedimientos están dentro de un proceso. Procedimiento que consiste en la gestión de actos, en la realización de actos tendentes a satisfacer un derecho reconocido judicialmente o contenido en otra clase de título de ejecución. Entonces, porque los títulos de ejecución no solo son las sentencias o resoluciones judiciales, sino que hay otras clases de títulos. Lo vamos a ver cuando nos detengamos un poco en el artículo 554. Pero vinculado a esto, una buena parte de los títulos de ejecución proceden de la jurisdicción, es decir, proceden
de decisiones directa o indirectamente emitida por los jueces. Eso es, digamos, como la idea básica que debemos de tener de la ejecución. La ejecución ya no es, digamos, realización de actos jurídicos en lo abstracto. No, ya son actuaciones, la ejecución ya implica actuaciones físicas o materiales que cambian la realidad empírica en atención al título. Les pongo un ejemplo. Cuando un juez dice en la sentencia del proceso ejecutivo, por decir algo, que se condena al deudor tal a pagar la cantidad de $50,000, esa es una declaración jurídica que tiene efecto jurídico, pero que por sí misma no le entrega esos $50,000 al acreedor. Por sí misma es totalmente ineficaz. Ya se los he dicho en más de una ocasión. El que gana el proceso, el que ve estimadas sus pretensiones en el proceso, no quiere la sentencia, por muy buena que sea desde el punto de vista jurídico, por muy bien hecha que esté, por muy bien elaborada que esté, no quiere esa sentencia para pegarla en un cuadro en la pared de su casa. No, él lo que quiere es que esos $50,000 vuelvan a formar parte de su patrimonio, ingresen a su patrimonio. Bueno, la sentencia por sí sola no logra eso. Y si el obligado, que sería el que fue condenado, no la cumple voluntariamente, entonces yo utilizo este mecanismo de ejecución forzosa, este procedimiento de ejecución forzosa, que me va a permitir obtener bienes para con la realización de este mes satisfacer mi derecho a crédito, es decir, obtener mis $50,000 en el ejemplo que planteé. Decía que ya estos actos que integran este procedimiento, estas actuaciones que integran este procedimiento llamado ejecución forzosa, ya implican cambios en la realidad, ya implican actuaciones físicas materiales que cambian la realidad en función de satisfacer el derecho del acreedor. Por ejemplo, ya en el proceso de ejecución, que no pagó voluntariamente porque no pagó voluntariamente el deudor, pues le pueden embargar los bienes. Imagínense que le embargan incluso la casa donde vive. Y se la embargan. Y la sacan a subasta y se la venden al mejor postor. Y si no hay mejor postor, puede suceder que el acreedor ejecutante se quede con la casa. Y una vez que todo eso se haga, el juez puede llegar con la policía, si es necesario, a lanzar a esas personas de esa casa. Ese ya es un cambio en la realidad. Ya son actuaciones materiales y físicas para adecuar la realidad a lo que dice el título jurídico que se llama ejecución. ¿Sí? Pero ojo, en materia civil y mercantil, la ejecución versa solo sobre elementos patrimoniales. La ejecución gira en torno al patrimonio. Gira en torno al patrimonio siempre. Contrario a lo que sucede en la ejecución de otros procesos, por ejemplo, en el proceso penal. La ejecución es privación de derechos que pueden ser patrimoniales o no patrimoniales. Por ejemplo, la privación de libertad. Hay todo un juez de ejecución de penas y de vigilancia penitenciaria, se llama, que hace eficaz la sentencia que impuso 30 años de prisión. ¿Cómo? Manteniendo en prisión efectiva privación física de la libertad de esa persona. Ahí no recae sobre el patrimonio, sino sobre la libertad. Y en casos extremos, la
que puede implicar materialmente quitarle la vida a otra persona. Si una persona es condenada justo a eso, a la pena de muerte. Eso no pasa en el proceso civil mercantil. Solo patrimonio. Solo se persigue patrimonio. Solo se realizan elementos patrimoniales. Ok. Esta idea, digamos, Disculpe. Sí, sí, sí. Antes de que continúe con la siguiente punto, y yo tengo una pregunta, y es que un requisito, usted ya lo mencionó en clases anteriores, y por supuesto que lo vamos a mencionar en esta. Un requisito para la ejecución es que la sentencia esté firme, ¿verdad? Entonces, hay una relación, bajo mi punto de vista, entre una sentencia firme y una sentencia que cause efectos de cosa juzgada. Porque no todas las sentencias causan ese efecto, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, en la ejecución, el requisito es que la sentencia esté firme, pero no necesariamente que cause efectos de cosas juzgadas. Entonces, correcto. En ese punto, en relación a ese punto, mi pregunta es, se ha iniciado una ejecución de una sentencia que efectivamente no causa efectos de cosa juzgadas. Pero, sí, luego, a los 5 días después, por decir algo, se presenta un proceso declarativo común que versa sobre ese proceso. Entonces, sobre el proceso que se quiere ejecutar. Entonces, mi pregunta es, ¿se suspende la ejecución? ¿Sí o no? Y si este punto, no sé si cabe aquí la figura de la litispendencia, no estoy seguro porque la litispendencia con el proceso es anterior y este sería que se instaura posteriormente a la presentación de la ejecución. Entonces, mi pregunta es esa, ¿se interrumpe la ejecución? Sí o no, solamente. Ok. Litispendencia no habría, porque la litispendencia se da en la fase de juzgamiento. Y lo que pretende la litispendencia es evitar sentencias contradictorias sobre un mismo objeto procesal, sobre una misma pretensión. Solo, digamos, la litispendencia es como el embrión, el germen de la cosa juzgada. Existe cosa juzgada cuando en un proceso anterior ya hay sentencia firme y además de firme se vuelve irrevocable porque tiene cosa juzgada. Y luego se pone un segundo proceso, se instaura un segundo proceso en el que son los mismos sujetos, el mismo objeto y la misma causa. Ese segundo proceso hay que declararlo improponible porque chocaría frontalmente con los efectos de cosas juzgadas del proceso anterior. Eso es cuando ya el primer proceso está finalizado con sentencia. En cambio, la litispendencia se da cuando simultáneamente se están tramitando dos procesos, ¿sí? Ninguno de los dos tiene sentencia definitiva, firme. Y simultáneamente se tramitan los dos, que pueden ser, digamos, uniformes en su tramitación o pueden ser dispar, es decir, uno ir avanzado y otro ir un poco más atrás. Pero lo importante es que los dos están en pleno trámite y versan, y hay identidades, y está esa triple identidad. Identidad de sujetos, identidad de objeto e identidad de causa. En ese caso, se usa la figura de la litispendencia. Y habrá que rechazar por improponible el proceso iniciado posteriormente, es decir, el segundo de los procesos.
Eso con la finalidad, está claro, de evitar sentencias contradictorias, porque si permitiéramos eso, que los mismos pleitantes, o sea, los mismos litigantes, con la misma pretensión y con los mismos fundamentos fácticos, discutan por separado, por procesos separados, las mismas cuestiones, puede ser que en uno de los procesos el resultado sea A y en el otro proceso sea B, y con lo cual no sabríamos luego a cuál de las dos sentencias habría que darle eficacia. Entonces, eso pretende evitar. Pero vean ustedes, tienen que ser las mismas pretensiones. En el supuesto que tú planteas, René, las pretensiones son totalmente distintas. Ejemplo, en el proceso cognoscitivo, en la fase cognoscitiva, sobre la que se erige la fase de ejecución, que es la que está en trámite, digamos, o la que se ha iniciado, la pretensión era, obviamente, una pretensión ejecutiva. Si se condenara a una persona, por ejemplo, a pagar una determinada cantidad de dinero. Esa era la pretensión. Y en efecto, el juez lo condenó. En cambio, en el nuevo proceso que se va a instaurar en el ejemplo que tú pones, es un proceso declarativo que puede estar pidiendo la nulidad, digamos, del título ejecutivo que sirvió de base para la condena en aquel proceso que ahora va a entrar a la fase de ejecución. Ya ahí ya no hay identidad de objeto. Las pretensiones del proceso que ya está en fase de ejecución era una pretensión de condena, a una de condena a obligación de dar dineraria, por ejemplo. Puede ser otra también, no necesariamente solo de dinero, pero lo voy a utilizar como ejemplo. En cambio, en el proceso nuevo, donde se va a cuestionar en base al 470, por ejemplo, la validez de ese título ejecutivo, que puede ser un mutuo hipotecario, porque recuerdan ustedes que los títulos valores, sí, esa sentencia produce efectos de cosa juzgada. Los demás es que no producen efectos de cosa juzgada. Y va y dice, mire, aquí vengo en un proceso declarativo común de nulidad a solicitar que se declare la nulidad absoluta del instrumento público que contiene el mutuo hipotecario, por ejemplo, que sirvió de base para la condena en el proceso ejecutivo y que ahora está en ejecución. Es que la pretensión allí ya es totalmente diferente. Es una pretensión de nulidad. Y puede ser, por ejemplo, que diga es que yo nunca firmé, me simularon la firma. Yo nunca di mi asentimiento, nunca hice una declaración de voluntad tendente a obligarme a ese pago, porque la firma me fue falsificada. Y por lo tanto, si no hay consentimiento, perdón, si no hay voluntad, pues el acto jurídicamente es inexistente. Pero como en nuestro Código Civil no se reconoce una figura como tal de inexistencia del acto, lo más próximo es decir que el acto es inválido por nulidad absoluta del 1551 y 1552 del Código Civil. ¿Qué va a pasar si ese escenario sucede? Si entramos a la fase de ejecución y justo cuando estamos en la fase de ejecución, aquel que está obligado al cumplimiento de una prestación por la sentencia que se está ejecutando, decide instaurar un proceso declarativo donde va a cuestionar la validez jurídica del instrumento que sirvió de base para la condena que ahora se pretende ejecutar. Y tú me preguntabas si eso genera una suspensión o no. Me gustaría que viéramos el artículo 586, que establece la figura de la suspensión. No sé si lo tenés a la mano, René, para que hicieras la lectura. ¿Me están escuchando? Sí, aquí lo tengo a la mano. Okay. Dice, la ejecución solo podrá suspenderse mediante auto dictado al efecto, cuando lo soliciten todas las partes
todas las partes personadas o cuando lo ordene expresamente la ley, sin perjuicio de que se mantengan las medidas necesarias para garantizar las actuaciones ejecutivas adoptadas. En caso de suspensión, antes de decretarse esta, se cumplirán las medidas ejecutivas adoptadas. La interposición de los recursos establecidos por la ley contra las actuaciones ejecutivas no suspenderá el curso de la ejecución. Excepcionalmente, el juez podrá acordar la suspensión a pedido del ejecutado, cuando, citando acredite que perdón, es que no se mira bien. Citando acredite que él no suspenderla le acarreará daños. No, René, es que, ahí es cuando acredite, o sea, el ejecutado, ¿verdad? Perdón, cuando es que disculpe. Acredite que el no suspenderla le acarreará daños. Le acarreará difícil reparación. Sí. Es que no se ve bien. De difícil reparación, siempre que preste caución suficiente para asegurar la eventual indemnización por los daños y perjuicios que la suspensión pudiera causarle al ejecutante. Vaya, si tú ves ahí, en el inciso primero es imposible establecer que hay una causa para suspender esa ejecución. No hay, porque dice que la ejecución solo, eso es excluyente. La ejecución solo se va a suspender mediante una resolución motivada, obviamente. Primero, cuando lo soliciten ambas partes, es el primer supuesto. Si ambas partes se lo solicitan, el juez no tendrá otra opción más que suspenderla. Dos, cuando lo ordene la ley expresamente. Dos, en ninguno de estos dos supuestos cabe. Sin embargo, el inciso segundo sí que le da un margen de discrecionalidad importante al juez. Y muy importante. Primero, le dice que excepcionalmente, fíjense bien, el juez puede acordar la suspensión a pedido del ejecutado, que sería el demandante en el nuevo proceso declarativo que se ha instaurado. Cuando éste acredite que llevar adelante la ejecución le va a causar un daño de difícil reparación. Entonces sí se puede suspender, pero ese nuevo demandante que ya fue vencido en el proceso cuya sentencia se está ejecutando, lleva unas cargas que debe cumplir para que el juez acuerde la suspensión. Lo primero que tiene que hacer es acreditarle la existencia de ese proceso donde se va a cuestionar el documento que sirvió de soporte para la adopción de la sentencia que ahora se está ejecutando. Eso será fácil, una certificación, por ejemplo, del auto donde el juez admitió la demanda, trámite, por ejemplo. ¿Sí? Con lo cual, ya allí hay una apariencia de buen derecho en el sentido de que es probable que el juez o jueza en ese nuevo proceso declare la nulidad de ese instrumento. Y si eso es así, como si fuera un castillo, ¿no? Le socavaron la base y se viene todo, se derrumba, se desmorona todo el proceso anterior, incluyendo la ejecución. Eso es lo primero que tiene que acreditar. Segundo, tiene que acreditarle al juez que es indispensable la suspensión. Yo lo digo en sentido positivo, lo formulo en positivo. La disposición la formula en negativo. Por eso cuando dice, cuando este acredite que el no suspenderla le va a acarrear unos perjuicios de difícil reparación. Pero lo que tiene que probar el ejecutado es, mire, es indispensable la suspensión porque de no hacerlo, esa ejecución me va a causar unos daños patrimoniales, obviamente, que después difícilmente se van a poder reparar. Y tercero, tiene que dar una caución, una fianza
que sea proporcional al monto económico, no igual, sino que sea lo suficientemente razonable, que ande más o menos al monto económico que se pretende ejecutar. Es decir, el monto económico que se persigue con la ejecución. Entonces, la respuesta sería afirmativa, siempre y cuando el ejecutado en la ejecución y demandante en el nuevo proceso le acredite al juez sus tres presupuestos: la existencia de ese nuevo proceso, la indispensabilidad de suspender la ejecución, porque si no se hace, se causa un daño patrimonial que difícilmente se va a poder reparar después. Y 3, rendir una caución por el monto que determine el juez. Entonces la respuesta sería afirmativa. Pero eso sí, esa es una cuestión excepcional. No hay una disposición expresa que te diga de manera, digamos, puntual ese supuesto. Así es que entraría en el caso de excepcionalidad del inciso segundo de ese artículo 586. Y ello es así porque el legislador pone énfasis en el principio de plena satisfacción del ejecutante. Es decir, que la regla, bajo la lógica de que el ejecutado ya fue oído y vencido en juicio. ¿Se acuerdan ustedes que antes de proceder a dictar la sentencia donde se le impone una obligación, él tuvo la oportunidad de defenderse, de presentar pruebas, de hacer alegatos? ¿Recuerdan todo lo que alguna vez estudiamos en los ciclos anteriores? Entonces ya, digamos, su garantía del artículo 11 ya fue cumplida. Ya fue oído y vencido en juicio, como dice el 11. La sentencia de vencimiento, esa sentencia firme. Entonces, si ya fue oído y vencido en juicio, la regla general va a ser que la ejecución continúe una vez que la instaura el ejecutante. La regla va a ser hacer que la ejecución se realice, que siga su tramitación. Y la excepción va a ser la suspensión. ¿Se acuerdan que allá al inicio de la fase de conocimiento yo les decía, miren, la regla general va a ser la admisión de la demanda y excepcionalmente se puede rechazar por improponible o por inadmisible? Pues un símil se daría en ustedes en segunda fase. La regla va a ser el tramitar, el hacer progresar, el avanzar en la ejecución y solo excepcionalmente suspenderla, porque la suspensión afecta el derecho a la plena satisfacción que tiene el ejecutante. Bueno, por eso el legislador dice expresamente, cuando las partes lo piden, cuando la ley lo dice expresamente, y un tercer supuesto, que sería el más excepcional de todo, es cuando el juez lo considere, porque obviamente el juez es el que va a tener la última palabra, cuando lo considere que es necesario, siempre y cuando el ejecutado le acredite esos tres presupuestos. En el ejemplo que tú me pones, que ya inició ese nuevo proceso en virtud del cual es probable que se declare nulo el instrumento que sirvió de base a la sentencia que se está ejecutando. 2, que es indispensable la suspensión porque si no, si se lleva adelante la ejecución le va a causar un juicio irreparable o de difícil reparación. Y 3, que rinde una fianza. Ello es así porque incluso esa sentencia está firme. Y nuestro proceso civil y mercantil, esto sí es una novedad porque no estaba antes del 2010, permite la ejecución provisional. Eso significa que puede suceder que la sentencia de primera instancia no esté firme porque está pendiente un recurso de apelación o porque está pendiente un recurso de casación, pero aún así
Pero aún así, el que salió victorioso en esa sentencia podría pedir la ejecución provisional. Podría pedir la ejecución provisional. Dirán ustedes, bueno, ¿y qué va a pasar si revocan esa sentencia o la anulan en apelación o en casación? Pues bueno, en su momento, cuando veamos la ejecución provisional, vamos a ver que hay mecanismos para, digamos, hacer que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la ejecución. Pero aquí hay como un dato empírico, ¿no? Un poco decir la estadística. La estadística indica que los jueces de primera instancia, en la mayoría de casos, aciertan. Es decir, que en la mayoría de casos, sus sentencias son confirmadas. Es un dato así puro y duro de estadística. Entonces, tomando en cuenta eso, si la tendencia es, no es que siempre va, pero mayoritariamente las sentencias del juez de primera instancia son confirmadas, bien en apelación o en casación. Si esa es la tendencia, si eso es lo que regularmente se da, parece ser que el riesgo es mínimo en una ejecución provisional, porque en la mayoría de veces esa sentencia que provisionalmente se está ejecutando va a ser confirmada y va a adquirir firmeza. Y por lo tanto, lo único que hemos hecho es agilizar el trámite. Pero si ese caso estuviera dentro de uno de los supuestos donde termina siendo revocada o anulada, pues también hay mecanismos para, digamos, volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la ejecución provisional. Si eso es así para una sentencia que no está firme, se permite llevar adelante la ejecución, pues pareciera que con mayor razón la regla general va a ser que la ejecución avance y progrese cuando la sentencia está firme, que sería el caso en el que me estás tú planteando, y que solo excepcionalmente, cuando es ejecutado acredite los 3 presupuestos que he dicho, entonces el juez podría acordar la suspensión, que obviamente estaría motivada, tendría a su base el inicio del nuevo proceso declarativo donde se impugne el título ejecutivo que dio base a la condena que ahora se pretende ejecutar. No sé, René, si te he entendido bien y si me he dado a entender en la respuesta o hay alguna réplica. Está bien, Leite. Muchas gracias. Ok. Pues bien, con estas ideas básicas, a mí me gustaría, yo les he mandado hoy un poco más de diapositivas que de las que normalmente envío. Pero es que, ¿cómo hago? Vamos a ver. Me gustaría darles una idea general o una explicación general que sirva así como una hoja de ruta, digamos, como un mapa, para que podamos comprender y entender lo heterogéneo que es la regulación referida a la ejecución forzosa. Porque si ustedes se acuerdan, en la fase de conocimiento, en la fase de juzgamiento, nosotros teníamos como, podríamos decir, como bien hecho los esquemas, digamos, como bien realizados la estructura de los procesos. Proceso declarativo, por ejemplo, común, demanda, admisión, emplazamiento, contestación de demanda, audiencia preparatoria, probatoria y sentencia. Un proceso abreviado, demanda, admisión, señalamiento de emplazamiento, señalamiento de audiencia, contestación de demanda en audiencia, sentencia. Y así en los otros procesos especiales. Salvo que se plantearan incidentes que hacía variar un poco, ¿no? Pues resulta que en la ejecución esa estructura no es única, no es una sola estructura. Y además no está tan, digamos, marcada y definida, sino que como la realidad puede presentar diversos escenarios, las regulaciones muchas veces son indeterminadas en el sentido que dice, bueno, ante tal situación
el juez adoptará las medidas que considere oportunas. Y ahí dice, bueno, no dice la ley expresamente qué va a hacer, comienzan a barajearse las diversas posibilidades de actuación que tiene el juez. O sea, no quiero que vayan a entender como que hay un proceso único para la ejecución, más bien un procedimiento único, sino que al contrario, los procedimientos para ejecución pueden resultar muy etéreos y por lo tanto podría generar algún grado de confusión. Pero la clave está en identificar ciertas reglas estructurales, es decir, ciertos pilares que gobiernan la ejecución, para después entender que sobre esa base, sobre esos pilares, hay un cúmulo importante de ramificaciones. Pero todas esas ramificaciones tienen como soporte esos pilares. ¿Okay? Eso nos lleva a tocar el tema. Yo les voy a dar, no creo que sea hoy, pero digamos como una estructura general de cómo se tramita una ejecución. Y van a tener en cuenta esa estructura general para después entender las diversas singularidades que tienen según la clase de obligación que se ejecuta. Digamos que hay una, digamos como una estructura básica para la ejecución de cualquier clase de obligación. Pero luego hay ciertas peculiaridades para cada tipo de obligación que se ejecuta. Por así, no es exactamente el mismo procedimiento para ejecutar una obligación de dar dineraria que para ejecutar una obligación de dar no dineraria o una obligación de hacer, según sea esta obligación de hacer personalísima o no personalísima, o una obligación de no hacer. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría decir hoy mismo, estoy en condiciones de adelantarlo, que se pueden ejecutar obligaciones de dar dinerarias, obligaciones de dar no dinerarias, obligaciones de hacer, y estas a su vez pueden ser obligaciones de hacer personalísimas o no personalísimas, y obligaciones de no hacer. Si ustedes ven, son como 5 tipos de obligaciones que se pueden ejecutar. Pues bueno, todas ellas tienen una estructura básica de proceder, es decir, un procedimiento más o menos homogéneo. Pero sobre esa estructura básica y común a todas ellas, se levantan ciertas peculiaridades procedimentales para las obligaciones de dar dinerarias, no dinerarias y todas las que he dicho. ¿Sí? Eso es lo que quiero que desde ya tengan en cuenta. Para que luego cuando estemos, digamos, diseñando esos procedimientos, podamos entender la lógica en la que se va a desenvolver cada procedimiento según el tipo de obligación que se esté ejecutando. Y hoy me pueden hacer todas las preguntas, porque yo a ustedes les he pedido muchas veces que lean el código, pero a veces tengo la impresión de que no lo hacen. No porque, digamos, quiero provocar en ustedes un vicio, que espero que no lo agarren, de ser un abogado o abogada legalista. Es decir, solo lo que está en la ley es derecho y si no está en la ley no existe. No, no, no. Es más, si a mí tuvieran que decirme cuál es la teoría del derecho con la cual opero o cuál es la concepción del derecho que asumo, yo diría que es una teoría post-positivista o no positivista, si quieren llamar. Eso no significa que desconozco la ley. Lo que significa que las decisiones a los casos desde el punto de vista jurídico no solo provienen de la ley, ¿sí? Sino de principios, de valores, etcétera, etcétera. Pero principios y valores juridizados, no principios y valores morales
separados del derecho. No. Eso, con esa aclaración, resulta ser que es que en la medida que el artículo 3 del Código Procesal Civil y Mercantil estatuye el principio de legalidad, pues bueno, se hace indispensable echarle un ojo a la ley para ver qué dispone sobre determinados temas, en este caso sobre la ejecución forzosa. Es precisamente por eso que quiero adelantarles desde ya para que vayan avanzando, porque van a tener que hacer un recorrido por el código para encontrar esa estructura formal. Esa estructura básica y común a cualquier ejecución, mejor dicho, a cualquier ejecución o a la ejecución, sea cualquier el tipo de obligación que se va a ejecutar. Yo solo les voy a dar el punto de partida para que ustedes construyan ese esquema que represente el diseño. Y el punto de partida, sin hacer alusión, fíjense, a ningún tipo de obligación, lo da el artículo 570. El artículo 570 habla de una solicitud escrita de ejecución. Solo eso dice. Y no puede estar referida a un tipo de ejecución particular, es decir, la ejecución dineraria, no dineraria. No puede estar eso, porque ya las ejecuciones específicas de determinados tipos de obligaciones están más adelante. Si ustedes ven el 604, ahí está regulada la ejecución dineraria. Y en los siguientes artículos, los demás tipos de obligaciones. En la medida que geográficamente ese esquema estructural básico y común a todas las ejecuciones está anteriormente, es que resulta aplicable ese esquema básico a todo tipo de ejecución. A todo tipo de ejecución. Y luego sobre ese esquema básico comienzan a construirse las particularidades de cada tipo de ejecución según la obligación de que se trate. Ustedes van a tener la tarea como primer laboratorio de este último cómputo, construir ese diseño de la estructura básica de el procedimiento de ejecución que le resulte aplicable a la ejecución independientemente de cuál sea el tipo de obligación que se va a ejecutar. Eso se los adelanto. Yo les doy el punto de partida. Ustedes tendrán que identificar el punto de llegada en esta estructura básica, que es, el punto de partida es el 570. Luego, esa estructura básica, sobre esa estructura básica, se van a construir peculiaridades según el tipo de obligación que se ejecuta. O incluso esa estructura básica puede sufrir ligeras modificaciones por esa estructura especializada o bien estructurada respecto de cada obligación que se está ejecutando. Vamos a ver, Nancy ha levantado la mano, tiene la palabra. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en un proceso declarativo común, por ejemplo, se ha dictado sentencia firme sobre la persona demandada tiene que pagar cierta cantidad de dinero, pero esa persona no se personó a la audiencia, entonces y no se dio cuenta, y luego el proceso pasa a la ejecución? ¿Cómo se podría solventar eso? Porque esta persona no se dio cuenta anteriormente de cuando fue la sentencia firme. Ok, vean. Si es un proceso común, para que el proceso sea válido, ¿sí? Para que el proceso sea válido, es necesario, si ustedes se acuerdan, que la persona demandada sea emplazada, o sea, que se entere de la existencia del proceso. Habrán casos excepcionales donde ese conocimiento del proceso va a ser casi utópico, como por ejemplo cuando el emplazamiento es edictal, es por edicto, por ejemplo, porque
porque se desconoce el domicilio del demandado y a pesar de los esfuerzos que hizo el juez haciendo diligencias de búsqueda para emplazarlo personalmente, no se logró. Pues en esos casos se emplaza por edicto y se nombra un curador, pero para efectos jurídicos la persona demandada ha tenido conocimiento a través del curador. Pero si el caso es que esa persona es encontrada y se es emplazada bien personalmente por medio de otras personas o por apoderado, ustedes recuerdan las formas en que se puede emplazar, y esa persona no comparece al proceso aún teniendo conocimiento, se le declara rebelde, ¿verdad? Pero aún siendo rebelde, el juez tiene la obligación de notificarle la sentencia. Porque al rebelde se le notifica la declaratoria de rebeldía y la resolución que le ponga fin al proceso, que por excelencia es la sentencia. En su momento les dije que al rebelde hay que seguirle notificándole todo, porque contestar la demanda no es una obligación, sino una carga, y que el que no realice esa carga va a sufrir las consecuencias, pero consecuencias en tema de sus propias posibilidades de defenderse. Por ejemplo, si el rebelde llega a la audiencia preparatoria sin haber contestado la demanda, no puede ya contestar la demanda porque le habrá precluido el derecho a hacerlo. Así de simple. Pero sí que puede seguir ejerciendo sus demás derechos. Y en situaciones normales, donde el demandado compareció a contestar demanda, estuvo en la audiencia, etcétera, etcétera, con mucha más razón, el juez está obligado a notificarle la sentencia. Así que lo primero que habrá que definir si esa falta de conocimiento de la sentencia obedece a una omisión imputable al juez. No sé el contexto donde se está planteando, Nancy, si es así, o sea, supongo decir, mire, simplemente al juez se le olvidó notificarme la sentencia y por lo tanto yo no me di cuenta. No sé si eso es exactamente el caso. Hola, el detalle es que esta persona no se ha dado cuenta de nada, no lo emplazaron, tampoco lo han declarado rebelde, nada de eso. Y ya está en la etapa de la ejecución y tampoco se ha dado cuenta. Se ha enterado ahorita que está en la etapa de ejecución, pero por terceras personas, no porque se le haya notificado o emplazado. Ok. Bueno, ahí, en ese caso sería una, además de franca, grosera violación a los derechos fundamentales de esa persona. Estaríamos hablando de un proceso, de una sentencia violatoria del artículo 11, es decir, que a esa persona la han privado de sus derechos sin ser oída y vencida en el proceso, porque no la han emplazado. El proceso se realizó totalmente de espaldas a esa persona que resulta afectada por la sentencia. Y resulta ser que me doy cuenta. Simple. Yo les dije a ustedes, ¿qué les dije yo a ustedes? Que el proceso era uno solo, ¿verdad? Y que tenía dos fases. La fase de ejecución, ¿sí? La fase de conocimiento, juzgamiento, que es de donde surgió la sentencia firme, más la fase de ejecución. O sea que estamos hablando del mismo proceso. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Pues bueno, como estamos hablando del mismo proceso, yo me voy al artículo 232, que está ubicado en la fase de conocimiento, que es el que regula el tema de las nulidades. Y dirá el 232 que los actos procesales son nulos, entre otros supuestos. Fíjense lo que dice el 232 numeral C. Si se han infringido los derechos constitucionales de audiencia y defensa, que serían justamente los que se le han violado a ese demandado en un primer momento y ahora ejecutado. Entonces, ¿qué es lo que va a pedir? Va a pedir la nulidad. Va a pedir la nulidad. ¿Y qué efectos va a tener esa nulidad?
digamos, ¿cuál es, digamos, el efecto que produciría esa nulidad? Porque parece, como le digo yo, en el caso que usted pone, parece grosera la violación a esos derechos de audiencia y defensa. O sea, así grosera y descarada, diría yo. Ustedes ahora tendríamos que ver cuál es el efecto. Y para eso vamos al principio, un principio que se llama principio de conservación, que está en el artículo 234. Dirá que la nulidad de un acto no implica la de los sucesivos que hubieren, independientemente de aquel cuyo contenido no pudiere haber sido distinto en caso de no haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad. Esto es lo que dice en términos simples es, miren, se van a declarar nulos el acto a partir del cual, el acto o la omisión a partir del cual se genera la violación al derecho de audiencia o de defensa. Y todos los que dependan de ese van a correr la misma suerte, como que si fuera efecto cascada, ¿no? Si un determinado eslabón es el nulo y todos los demás eslabones dependen de este declarado nulo, todos los demás eslabones van a ser declarados nulos. Es decir, la nulidad originada en un acto procesal termina contaminando a todos los demás que estén en una relación de dependencia. Así de simple. Eso en proceso penal se conoce como la teoría del fruto del árbol venenoso, ¿no? Entonces aquí el punto estaría, hagamos el análisis. Esa persona tendría, y viene bien porque resulta ser que una de las reglas de competencia en la ejecución es que el competente por regla general para conocer de la ejecución es el juez de primera instancia que emitió esa sentencia, independientemente que la sentencia haya quedado firme en apelación o en casación. Apelación y casación no ejecutan sentencia. Quien ejecuta siempre es el juez que conoció del primer nivel, es decir, el juez de primera instancia, el que dictó la sentencia en primera instancia. Aunque luego esa sentencia no la haya dictado propiamente. Imagínense que el juez de primera instancia absolvió, desestimó la pretensión de condena, pero la Cámara le revoca la sentencia y condena. Y entonces, ¿quién la va a ejecutar? Pues el juez de primera instancia, no la Cámara, a pesar de que la Cámara fue que tomó esa decisión, porque la regla de competencia, el 561, así lo establece. Entonces, la ejecución va a estar instaurada ante el mismo juez que cometió la violación al no haber emplazado. Entonces, ¿qué es lo que había antes? ¿Qué es lo que había antes del emplazamiento? Pues la admisión de la demanda. Eso es lo que había antes. ¿Se acuerdan cómo es el proceso? Demanda, admisión, emplazamiento. Ese emplazamiento no existió. Esa concatenación de actos sistemáticos y ordenados, ese tracto de actos procesales se ve interrumpido. ¿Por qué? En el caso que está planteando la compañera, de la admisión en un proceso declarativo común, de la admisión se saltaron a la audiencia preparatoria, porque al no haber emplazamiento tampoco hubo oportunidad de contestar demanda. Entonces, ¿dónde está el vicio? En la omisión de no haber emplazado. Y si no se ha emplazado, el único acto válido que va a quedar es la admisión. Y todos los demás, en la medida que tendrían legitimación y validez, solo que se hubiese emplazado, van a quedar sin efecto. Es decir, van a ser nulos hasta llegar el último acto de la ejecución. Eso haría que al declararse la nulidad, se retrotraiga el proceso hasta la admisión de la demanda y el juez corrija, porque ese es digamos, el fin de la nulidad, borrar jurídicamente esos actos viciados de nulidad para que el juez ahora correctamente haga los actos, en este caso, que emplace.
y volvemos a tramitar. Entonces la respuesta ahí sería una nulidad, que por cierto es una nulidad insubsanable, por falta de emplazamiento. Y si hay falta de emplazamiento, los demás actos son inválidos, porque ese emplazamiento implica la violación de derechos, esa falta de emplazamiento implica la violación de los derechos de audiencia y defensa. Y todos los demás actos que se construyen sobre esa omisión inconstitucional, pues estarán afectados por la invalidez que implica la falta de emplazamiento, incluyendo la fase de ejecución. ¿Por qué? Porque se trata de un mismo proceso, no un proceso distinto. Esa es la primera solución. Pero existe la posibilidad de que el juez declare no al lugar la nulidad. Es decir, que él entienda que no es nulo. Yo diría que un juez no debería de entenderlo así, pero la posibilidad existe. Que un juez declare sin lugar la nulidad que se le peticiona. Y permítanme un momento. Y en principio, esa declaratoria, mejor dicho, esa resolución que desestima el pedido de nulidad, en principio no admite recurso de apelación. Recuerdan ustedes que la apelación solo se admite en los supuestos del 508 y difícilmente encuentra acomodo ahí, pero aún que encontrara acomodo, existe la posibilidad que la Cámara también confirme la sentencia que deniega la nulidad. Entonces viene y decimos, bueno, ¿y aquí qué hago? La primera opción es la nulidad. Pero si no me prospera la nulidad, como ya no tengo más mecanismos en la jurisdicción ordinaria, voy a ir a la jurisdicción especializada, es decir, la jurisdicción constitucional. Yo ya agoté todos los recursos de la jurisdicción ordinaria y ahora, como no tengo otra opción, voy a la jurisdicción especializada a través del proceso de amparo, donde el demandado ya no va a ser el ejecutante en la ejecución. El demandado va a ser el juez o los jueces que han desestimado el pedido de nulidad por violación a los derechos constitucionales de audiencia y defensa. La nulidad sería como el mecanismo para remediar esa violación por los jueces ordinarios. Pero si los jueces ordinarios, digamos, cometen el error de no subsanar esos vicios, la segunda opción es la jurisdicción constitucional o jurisdicción especializada a través del proceso de amparo, para que allá en la sede constitucional se diga que esas actuaciones son inválidas, tiene la potestad, la sala, de invalidar y decir que todos esos actos a partir de la omisión son inconstitucionales y que por lo tanto no producen ningún efecto y que de acuerdo al derecho legal, el juez de la causa tiene que hacer las actuaciones que legalmente, claro que tendría que hacer realizar el emplazamiento, que es lo mismo que se buscaba cuando se le pidió la nulidad. Pues esos dos mecanismos son los que tendría esa persona. En ese orden, primero la nulidad en sede de jurisdicción ordinaria y si no prospera, el amparo en sede de jurisdicción especializada. No sé, Nancy, si he interpretado bien el caso y si me doy a entender con lo que respondo. Perfectamente, Lick. Muchas gracias. Okay. Dicho esto, no sé si hay más preguntas. No, bueno.
Bueno, por lo menos les quiero dejar planteado algunas cuestiones que les he mandado en las presentaciones. Teniendo una idea de qué trata la ejecución, teniendo en cuenta que la ejecución sería parte o una de las manifestaciones del principio de protección jurisdiccional, que la ejecución implica hacer actuaciones físicas o materiales para adecuar la realidad a lo que dice un título de ejecución, teniendo en cuenta que la ejecución tiene sentido para perseguir elementos patrimoniales del obligado a cumplir la sentencia o el título que corresponda, teniendo en cuenta que la ejecución implica un procedimiento o un mecanismo del que dispone un interesado para perseguir los bienes de su deudor en términos genéricos, para hacer efectivos sus derechos de crédito. Teniendo en cuenta eso, desde el punto de vista legal, hay tres principios que gobiernan a la ejecución forzosa. Y ahí van a tener ustedes que ubicarse en el artículo 551 del Código Procesal Civil y Mercantil. A partir de ahí, libro quinto, vamos a encontrar la regulación. Yo tengo un código aquí cerca. A partir de ahí, del 551, vamos a encontrar la regulación de la ejecución forzosa. 551. Y justamente en el 551, 552 y 553 se regula lo que el propio código denomina principios de la ejecución. Y se identifican tres. El primero de ellos es el acceso a la ejecución. Es decir, el derecho que tiene el titular del derecho de crédito contenido en un título de ejecución para acceder a ese mecanismo llamado ejecución y satisfacer su derecho de crédito. Es un poco lo que equivalía ya al derecho de acceder a la jurisdicción, ¿se acuerdan cuando planteaba la demanda? Es el derecho de acceder a este procedimiento de ejecución. ¿Quién lo tiene? 551. El que ocupa la posición de acreedor en el título de ejecución. Ese tiene el derecho de acceder a la ejecución. Pero para acceder tienen que darse ciertos requisitos. Y el primero de ello es que la sentencia esté firme. Para pedir la ejecución, por regla general, va a ser necesario que la sentencia esté firme. Ah, claro, estoy hablando solo de la sentencia, pero no solo las sentencias son títulos de ejecución. Hay otros títulos diferentes a la sentencia. Lo vamos a ver cuando estudiemos el 554. Digo que esa es la regla general, que la sentencia esté firme, porque, recuérdense lo que decía a propósito de la pregunta de René, existe la ejecución provisional, en la cual no es necesario que la sentencia esté firme. Al contrario, se exige que la sentencia no esté firme porque todavía está pendiente algún recurso. ¿Okay? Segundo, que se haya vencido el plazo en caso que en la sentencia se hubiese dado dicho plazo para que el obligado cumpla con la prestación. Habrán casos donde el juez no dé plazo y por lo tanto, desde el mismísimo momento en que la sentencia queda firme, el acreedor puede pedir la ejecución. Imagínense, en un proceso ejecutivo condenan a, no sé, $30,000 a una persona y el juez solo dice eso, que se le condena. Bueno, pasan 5 días y no presentan apelación, la sentencia queda firme. Artículo 229. Está firme. Al siguiente día, es decir, al sexto día, el acreedor puede presentar la solicitud de ejecución. Pero puede suceder que el juez en la sentencia diga que se condena a los $30,000 y se le da
30 días al condenado para que pague. Ahí la cosa va a cambiar. Primero hay que dejar pasar los 5 días para que la sentencia esté firme. Y se cumpliría el primer requisito, que la sentencia esté firme. Salvo que fuera una ejecución provisional, ¿verdad? Pero además sería necesario dejar pasar el plazo que la propia sentencia fijó, que serían esos 30 días. Con lo cual, el acreedor no podría presentar la solicitud al 6º día, vamos, del entendido que bastaba ser que estuviera firme, no. Tiene que dejar esperar esos 30 días. Y hasta después de esos 30 días, al día hábil siguiente, puede presentar la ejecución. Eso ustedes lo pueden ver claramente en el artículo 551. 551. La ejecución solo se inicia a petición expresa del acreedor. Es él el que tiene el sartén por el mango, digamos ahí, y él decide hasta cuándo o cuándo interpone la, digamos, la solicitud de ejecución. Siempre que se den esos supuestos, ¿no? Firmeza o vencimiento del plazo en su caso. Si el sujeto, digamos que tiene derecho a instaurar la ejecución, no lo hace y pasan 2 años posteriores a estar en condición legal de hacerlo, pues opera el principio que es el principio de prescripción. Si no se presenta la ejecución dentro de los 2 años posteriores, entonces esos 2 años, digamos, se van a variar su forma de contar según cada caso, ¿verdad? Si en la sentencia no se puso plazo, después de pasados 5 días, perdón, después de haber adquirido firmeza la sentencia, se comienza a contar el plazo de 2 años. Pero si hubo plazo para cumplir la obligación que impone la sentencia, imagínense que puede ser que el juez haya dado un plazo para cumplir la sentencia de 2 años. ¿Eso qué significa? Que van a transcurrir 2 años y como ese fue el plazo que dio el juez, el sujeto no puede plantear la ejecución forzosa. El plazo de la prescripción va a contar hasta que se hayan cumplido esos 2 años. Y van a comenzar a contar esos otros nuevos 2 años para el plazo de prescripción. En la práctica serían 4 años. Pues bueno, si el juez dijera 6 meses, pues se fuera como reduciendo. Eso depende del plazo que ponga el juez en la sentencia. Esa es la prescripción. Y el otro, eso está en el 553. Y el otro principio es el principio de plena satisfacción. ¿Eso qué significa? Que el ejecutante, así se llama, ya hago planteada la ejecución, el ejecutante no solo tiene derecho a que el juez le permita el acceso a la ejecución, sino que además tiene derecho a que el juez, a su pedido, a su requerimiento, utilice todos los mecanismos y actividades que resulten idóneas para que él vea satisfecho plenamente su derecho a crédito. Es decir, que el juez tiene que adoptar todas las medidas que resulten idóneas y necesarias para que, por ejemplo, asegurarle a esa persona que va a recuperar sus $30,000, que es a lo que condenaron al deudor en la sentencia. Ese es el primer rubro. Pero además tiene derecho a que se le indemnicen daños y perjuicios por el incumplimiento, que es otra cosa diferente. Yo puedo decirle al juez, mire, como este señor, ahora ejecutado, no me ha pagado los $30,000 en los que condenó al demandado, el que le condenó el juez, perdón, yo vengo a ejecutarlo por $30,000. Pero además, su incumplimiento haya sido con intención de no cumplir, haya sido por negligencia,
Eso lo van a encontrar en el 552. O por la simple morosidad. El incumplimiento puede ser por dolo. El sujeto, el deudor, sabe que está incumpliendo y quiere incumplir. Lo hace con todo el propósito, con toda la voluntad de incumplir para perjudicarme. O puede ser que es una simple negligencia, le da muy poca importancia, dice, bueno, eso no me importa y estoy ocupado en otras cosas menos en cumplir con mi obligación. O puede ser simplemente que no haya dolo ni haya negligencia. Simple y llanamente, el dato objetivo de que sea moroso en el cumplimiento ya me da a mí un perjuicio. Y yo puedo presentarle una especie de declaración jurada, lo vamos a ver en su momento, cómo se hace eso. Es el último tema en el que lo vamos a tratar, de cómo se reclamarían estas cantidades que ya no estarían en el título de ejecución, sino que estarían en esa especie de declaración jurada donde yo le digo al juez, por ejemplo, que ese capital que no me ha pagado, si yo lo iba a invertir en tal cosa y que me iba a generar unos dividendos, que ya ese capital se hubiese duplicado, ya no serían 30,000, sino que serían 60,000, con lo cual yo he perdido de ganar 30,000 y le puedo pedir que también lo ejecute por 30,000 más, o sea, ya serían 60,000. Los 30,000 del título, más otros 30,000 en concepto de indemnización por daños y perjuicios por el incumplimiento de la sentencia. Miren ustedes, bueno, y esos nuevos 30,000, ¿de dónde salen? Sin darle la posibilidad de defenderse, eso sería como una nueva condena. Sí, pero lo vamos a ver en su momento. Sobre ese pedido, se le da audiencia al ejecutado para que refute esos daños y perjuicios. Y luego hay un procedimiento para hacerlo. Pero lo que les quiero hacer ver es que existe legalmente esa posibilidad. Hasta hoy, un solo abogado, al menos donde yo trabajo, ha hecho uso de esa herramienta. Uno solo. Y por cierto, uno solo. Y bueno, uno no deja de tener alguna afinidad y me dio mucho gusto que fuera un abogado justamente de la Barros. Bueno, para no robarles tiempo, sé que van a otras clases, yo lo voy a dejar hasta aquí. Me ha quedado mucho pendiente y particularmente en la próxima clase voy a hablar de una figura que se llama el exequatur o auto de pariatis. Alguien de ustedes, no recuerdo quién, me dijo que una de sus expectativas era conocer ese procedimiento administrativo que se sigue ante la Corte. Y para eso les pido que adelanten en el artículo 182, numeral 4 de la Constitución. ¿Cuáles son los supuestos para que se dé el exequatur? Y vamos a ver el procedimiento y el tribunal competente. El exequatur es un poco reconocer por el Estado de El Salvador y obviamente darle plena eficacia a una sentencia o cualquier otra resolución o un laudo arbitral que proviene del extranjero. Eso es en términos simples, pero lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Desde ya les digo, vayan avanzando precisamente por la heterogeneidad de los procedimientos en la ejecución, puede a veces generar confusión. Les sugiero que si pueden, vayan avanzando en ese diseño estructural básico y de aplicación general para la ejecución, para todo tipo de obligaciones que se ejecuten. Yo lo voy a dejar hasta aquí, salvo que ustedes tengan alguna pregunta y con gusto la respondo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí me están escuchando? ¿Alguien que me indique, por favor? Sí, se la escucha. Okay. Bueno, voy a entender entonces que no hay preguntas. Lo dejamos hasta aquí. Ya
la próxima clase vamos a ver cuestiones muy puntuales de la ejecución, como la competencia, los títulos de ejecución, que son títulos nacionales y extranjeros, y dentro de los extranjeros que vamos a ver el exequatur, la competencia, los sujetos de la ejecución, y probablemente la otra clase comencemos a ver esta estructura básica del procedimiento de ejecución aplicable a toda ejecución, independientemente del tipo de obligación que se está ejecutando. Entonces, si no hay preguntas, yo lo dejaría hasta aquí. Y bueno, les deseo que descansen y que pasen buena noche. Hasta luego.